Los exhorto a participar con entusiasmo de los trabajos que se presentarán en el marco del simposium que lleva por título La vigencia del psicoanálisis en la actualidad, que tiene como objetivo principal el presentar algunos de los grandes aportes del psicoanálisis que no solo se mantienen vigentes, sino que resultan útiles y aplicables a diversos campos de trabajo en la época actual. Por otra parte, el simposium también es un espacio en donde podremos detenernos a considerar y valorar la importancia y la trascendencia de esta labor de pioneros que hemos venido realizando en Ciudad Nezahualcóyotl desde hace 14 años. Labor que tiene como misión la difusión, la práctica y la transmisión del psicoanálisis. Al paso de este tiempo se ha ido integrando un grupo de personas que cada uno desde su preparación profesional, desde sus posibilidades y habilidades, hemos sumado nuestra actividad y esfuerzo al avance del movimiento psicoanalítico a través de la historia. La pregunta es la siguiente: ¿qué papel juega el psicoanálisis en la actualidad? ¿Es una causa por la cual uno aún tiene sentido seguir trabajando? ¿Es importante seguir contando con personas y espacios que apuesten al tratamiento psicoanalítico como una respuesta a los problemas que nos aquejan en la actualidad? ¿Qué lugar tiene el papel y qué lugar tiene y qué papel juega el psicoanalista en la época actual? Si me permiten, me gustaría reflexionar brevemente sobre estas interrogantes. Igual damos tiempo a que vayan llegando los ponentes de la mesa. Lo primero será clarificar el lugar y el papel del psicoanalista y diferenciarlo de otras disciplinas. El psicoanálisis entonces responde a un lugar y quisiera remontarme a los orígenes de la historia de la humanidad para decir que en el mundo del teatro, como en el teatro del mundo, a cada personaje le corresponde un lugar y un papel que le permite saltar a escena. Sin él sería difícil actuar e interactuar, trabajar y vivir. Pues bien, si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, reconoceremos que siempre ha existido un lugar antiguo, insatisfecho y misterioso, cuyo papel era explicar y dar soluciones a los problemas del psiquismo humano y sus manifestaciones. Es decir, alguien que pudiera remediar los síntomas extraños o inexplicables, o curar a las personas que no podían ser considerados como normales en sus grupos sociales. Diversos papeles se actuaron en dicho escenario, unos muy cómicos, otros ridículos. No faltaron los deshonestos y los que terminaron en tragedia, pero también otros profundos y valiosos. Así podríamos imaginarnos al brujo primitivo, al chamán, al exorcista, tratando de sacar el demonio de algún poseído, al curandero, al médium, al gurú, al terapeuta de masajes, al magnetizador, al hipnotista, al médico y para los pobres al sacerdote y hasta a la vecina aconsejando a la comadre. La lista sería interminable, lo que demuestra la seriedad y urgencia de la demanda, pues no es cosa pasajera. Sin embargo, los personajes anteriores no asumían el lugar que por momentos ocupaban. Eran una ayuda que desde otro lugar y a veces de pasada se brindaba porque no había quien la diera. Después del siglo pasado la cosa no ha variado tanto. En el ámbito profesional hay un lugar cubierto siempre a medias y con papeles prestados, en donde encontramos disciplinas consagradas a la orientación, a la readaptación, a la motivación, a la consejería de todo tipo, a las muy variadas e innumerables psicoterapias, entre las que se encuentran cosas como terapia de oración, terapia, aromatoterapia, abrazoterapia, etcétera, ¿no? Todo este tipo de terapias. También encontramos a la psicología, a la psiquiatría y por último al psicoanálisis. ¿Pero qué es el psicoanálisis? No es tema corto, mas sin embargo se puede obtener un panorama general de lo que Sigmund Freud, su fundador, nos reveló al descubrirlo. Por eso, acerca de la elección del término psicoanálisis, nada mejor que ceder la palabra a quien forjó el término en la misma época en que efectuaba su descubrimiento. Me refiero a Sigmund Freud.
Sigmund Freud dijo: llamamos psicoanálisis al trabajo mediante el cual traemos a la conciencia del enfermo lo psíquico reprimido en él. Esta es una cita del diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Y en efecto, el psicoanálisis terapéutico es un método de búsqueda de verdad individual más allá de los acontecimientos, pues se sabe que la realidad de estos últimos para un sujeto dado solo adquiere sentido por la forma en que ha participado y se ha sentido modificado por ellos. Para lograr esto, se echa mano del método de decir todo a quien todo lo escucha. De esta manera, en un momento dado, el paciente se encuentra a sí mismo en un análisis que se remonta a los fundamentos organizadores de su afectividad infantil. Y el analista, por su parte, se encuentra de pronto trabajando con la palabra, esa palabra que se hace carne y habita entre nosotros y que realiza el prodigio mediante el cual se hace presente la existencia original de un paciente ante un psicoanalista. Aunque eso sí, bien disfrazadita de síntomas, penas, alegrías, sucesos traumáticos, conversaciones, etcétera, pero que para el analizado, aunque de principio le sea oculto, son las huellas de una historia, su historia, la historia muchas veces sofocada, por poco contada y poco escuchada, de una constante búsqueda que se abría paso en medio de síntomas, pulsiones, amores, persecuciones, deseos, placeres y más allá de los placeres, pues buscaba un pedazo de lugar donde pudiera ser él mismo, donde pudiera encontrarse con su deseo y alcanzar un poco de libertad. El psicoanálisis ha permitido este encuentro en el consultorio. El analizado de sí mismo le parece conocer cada día menos, de esos síntomas no sabe ni de dónde le han venido, se siente atrapado entre cadenas, tan solo se ha quedado con un puñado de síntomas y un deseo de deshacerse de ellos. Pero para el psicoanálisis esto es suficiente, pues en verdad el motor más directo de la terapia es el padecer del enfermo y el deseo que ahí se engendra de sanar. Eso lo dijo Freud en 1913. El analista, por su parte, sabe que fue al atravesar la espesura de esa historia, en la maraña de las relaciones con otros seres que ha podido suceder aún sin darse cuenta el analizado, el quedar sordo, mudo, ciego, paralizado, angustiado, enloquecido o enfermo a consecuencia de algún contratiempo en los encuentros de este viaje por el tiempo. Y es ahí, en esa historia, en donde se encuentran resguardadas las causas de los síntomas. Habrá que realizar una difícil, dolorosa y peligrosa travesía para llegar a esas mediante las asociaciones del analizado. Esta ha sido y es la labor del psicoanálisis. He aquí de manera muy general lo que busca el analista mediante el psicoanálisis terapéutico. No es más que la restauración de esa persona original liberada de su espesura ilusoria, de esos efectos shock y contrashock frente a otros a lo largo de su historia. No por casualidad, François Dolto apunta: ciencia del hombre por excelencia, el psicoanálisis después de Freud, su fundador, se encuentra en una búsqueda perpetua y los límites de su campo de estudio se extienden cada vez más hasta abarcar desórdenes de la salud mental, de la conducta y de la salud somática. Pero, ¿cómo realiza un analista este inquietante trabajo? De esta manera, la persona del analista se convierte en una presencia humana que escucha. Dicho así, quizás muchos de ustedes que están escuchando podrían decir: pero si eso lo puede hacer cualquiera se puede sentar ahí a escuchar, ¿no? Entonces habrá que recordar lo que François Dolto en 1965 dijo. Ella argumenta que no cualquiera puede hacer que su escucha produzca los efectos ya antes mencionados, pues para ser psicoanalista es necesario haberse formado mediante un psicoanálisis por lo general largo, por el estudio teórico y por la experiencia adquirida en tratamientos realizados por él y supervisados por un psicoanalista más experimentado. Esta formación es la que permite al analista llegar a una cierta autenticidad de su ser y poseer una sensibilidad receptora que a su vez le permite escuchar de una manera más fina que el común de las personas. Por lo tanto, el lugar del psicoanalista radica en su receptividad, en su escucha.
En presencia de un psicoanalista, las personas hablarán en un principio de la misma forma en que hablarían a otras personas. Sin embargo, la forma de escuchar de aquel, una escucha en el sentido pleno del término, logra por sí sola que su discurso se modifique y asuma un nuevo sentido a sus propios oídos. El psicoanalista no da la razón, ni tampoco la niega. Sin juzgar, sin censurar, sin seleccionar, escucha. Las palabras que los pacientes utilizan son palabras habituales, sin embargo, la manera de escuchar encierra un llamado a la verdad oculta de la propia actitud frente al paso que están dando. En el consultorio, el paciente busca comunicarse con otro que le devuelva su sentido y su verdad. Este efecto revelador se logra gracias a la escucha, pues el psicoanalista, al suscitar la verdad del paciente, suscita al mismo tiempo al paciente y a su verdad. Muchas veces los analizados se descubren a sí mismos hablando de más o cosas que no se imaginaron decir jamás a alguien. Tal es el comentario de una paciente en su primera entrevista con el psicoanalista. «Qué absurdo, ¿no es cierto?», dice la paciente. «Si uno se queda mucho tiempo con usted, termina por decir cualquier cosa, por perder todo sentido común». Y es que para muchos, esa forma de escuchar es embriagadora, peligrosa, es más de lo que se puede esperar, más de lo que se esperaba resistir. Por eso da miedo, por eso se intenta escapar, pues algo avisa que de quedarse se terminará perdiendo, no se sabe qué. Ahora bien, si algo se pierde en la confrontación con el psicoanalista, es una cierta mentira. A través de este abandono el sujeto recibe en cambio y como verdadero don el acceso a su verdad. Y además, el psicoanalista es como un recipiente, solo recibe, no agrega algo nuevo. Es cierto que permite encontrar una salida a las fuerzas emocionales veladas que están en conflicto, pero el que las debe dirigir es el paciente mismo. Por eso aparentemente no habría que tener miedo, pues si el paciente tiene miedo a lo que podría darle el psicoanalista, en verdad es miedo a algo de sí mismo, ya que lo que el analista da, nos dice Lacan, es lo que pertenece al otro. Recibimos esta revelación del otro en nosotros, en raros momentos fecundos, en un instante decisivo de nuestra historia en el que nos es posible asumir la aventura que representa para nosotros la ruptura con un discurso mentiroso, aquel que siempre fue nuestro. Eso dice Lacan. Así, tarde o temprano, el analizado se verá pronunciando lo que no se había dicho porque daba vergüenza decirlo, porque además era tan íntimo, tan personal que por pudor habría que seguirlo guardando. Es posible que la verdadera forma del pudor resida en ello. Es difícil compartir la intimidad y quizás, y en primer lugar, especialmente difícil hacerlo consigo mismo. Pero en el momento que se comparta esta intimidad, esta no se perderá, sino que regresará a él como regresa el reflejo de un espejo. Y ahora pasaremos a tocar el tema del papel del psicoanalista, pues en verdad el reflejar es el papel que juega el psicoanalista en el tratamiento. El mismo Freud propone este papel en sus consejos al médico. El médico no debe ser transparente para el analizado, dice Freud, sino como una luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Freud, 1912. Y esto debe ser así porque cuando uno se ve en un espejo no existe tal espejo, sino tan solo lo que refleja. Estos son, a nuestro entender, el papel y el lugar del psicoanalista. Papel y lugar que se funden y se confunden en una sola persona que es a la vez el lugar para recibir y superficie para reflejar, recipiente y espejo, la escucha y la palabra. ¿No es acaso bello esto? ¿No resulta hermoso, fascinante presenciar y de cerca la forma en que un analizado con los colores de sus palabras y el matiz de sus recuerdos va depositando y completando poco a poco su imagen en la luna de espejo que es su analista, hasta que por fin se puede ver a sí mismo? Sin duda que muchos analistas han mirado así su trabajo, tal como bellamente lo ha expresado Winnicott, quien apunta: «Me gusta pensar en mi trabajo de ese modo, y creo que si lo hago bastante bien, el paciente encontrará su persona y podrá existir y sentirse real. Sentirse real es más que existir.
es encontrar una forma de existir como uno mismo y de relacionarse con los objetos como uno mismo y de tener una persona dentro de la cual poder retirarse para el relajamiento. Entonces, el psicoanalista tiene un lugar situado en el plano relacional. Funciona tan solo como un interlocutor y su fuerza no radica en un título o en una posición, sino en el hecho de que sea aceptado o no como recipiente y espejo. Es decir, como un punto donde dos seres pueden encontrarse y entonces, como dice Manoni, a través de él, más allá de él, una verdad será aprendida por el otro. No es ni director de conciencia, ni guía, ni por sobre todo educador. No se preocupa por dar una receta o por desear un éxito. Su misión es permitir que la palabra sea. Para ir cerrando, nos preguntamos, ¿esto es vigente en la actualidad? Pienso que después de más de un siglo de tratamientos fructíferos, de investigación y producción teórica valiosa, la pregunta de si el psicoanálisis es vigente actualmente más bien tendría que ser otra. ¿Por qué después de tanto esfuerzo, de tantas cosas valiosas que ha aportado el psicoanálisis, es tan atacado en la actualidad? ¿Será acaso porque ese lugar hoy en día está ya muy disputado, muy peleado? ¿O quizás sobre todo por la aparición de la farmacología moderna que tiene medicamento para todo y que aspira a medicarnos de por vida? Esto es un tema para discutir quizá ya en otro momento, pero la lógica del mercado, el sistema político y tecnológico actual están diseñados para convertirnos cada vez más en hombres máquina. Y para funcionar como robots basta con no tener deseo propio, olvidar nuestra historia, evitar el dolor, renunciar a la libertad y sobre todo a la palabra, es decir, dejar de ser sujetos. Afortunadamente el ser humano tiene subjetividad, es un ser hablante y cuenta con una opción, entre otras que pudieran haber. Esa opción es el psicoanálisis. Pues con esta breve introducción vamos a dar inicio a los trabajos de este simposio y la primera mesa con la que vamos a iniciar lleva por título Infancia, Adolescencia y Parentalidad. Entonces para mí es un gusto presentarles a la doctora Clara Yáñez, que le vamos a pedir que pase a la mesa. Ya está.